El péndulo de la mente oscila entre el sentido y el absurdo, no entre lo correcto y lo incorrecto. Carl Jung. Algunas cosas no salen de tu vida porque, en el fondo, todavía no han terminado dentro de ti. Me di cuenta de esto durante una madrugada cualquiera. La habitación estaba oscura. Tenía el celular en la mano y estaba mirando otra vez un mensaje que ya me sabía de memoria. No había nada nuevo ahí. Ninguna respuesta oculta. Ninguna frase que pudiera cambiar lo que había sucedido. Aún así, algo dentro de mí insistía en volver. Y quizá tú conozcas esa sensación. Puede que no sea un mensaje. Puede ser una persona que sigue ocupando tu mente incluso después de que la relación terminó. Una oportunidad que rechazaste y todavía imaginas cómo habría sido. Una ciudad en la que nunca has vivido, pero que extrañamente te resulta familiar. O esa vida que observas desde lejos y que te provoca una mezcla difícil de admitir. Deseo, envidia y miedo. Así que quiero hacerte 3 preguntas incómodas. ¿Por qué algunas personas despiertan en ti algo que nadie más logra despertar? ¿Por qué sigues buscando ciertas cosas incluso después de darte cuenta de que conseguirlas quizá no resuelva ese vacío? ¿Y si aquello que llamas deseo fuera, en realidad, una parte olvidada de ti que está intentando regresar? Jung escribió: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Esta idea también aparece en el material que inspira esta reflexión. Aquello que buscamos en el exterior puede estar relacionado con partes de nosotros mismos que todavía no reconocemos o que no hemos tenido el valor de vivir. Eso fue lo que me perturbó. Porque quizá no quieras solamente a esa persona. Tal vez quieras ser quien logras ser cuando estás cerca de ella. Quizá no quieras únicamente reconocimiento. Tal vez estés intentando demostrar que finalmente mereces ser visto. Quizá no quieras simplemente cambiar de trabajo. Tal vez estés cansado de representar una identidad que construiste para no decepcionar a nadie. Y aquí es donde la idea de Jung comienza a volverse peligrosamente íntima. Pasamos años construyendo una versión aceptable de nosotros mismos. Nos tragamos la rabia para ser amados. Ocultamos nuestra fragilidad para parecer fuertes. Decimos, todo está bien, cuando en realidad sentimos abandono. Aceptamos migajas porque admitir que queremos más nos obligaría a enfrentar el miedo a ser rechazados. Pero aquello que enterramos no desaparece. Regresa como ansiedad, como una atracción inexplicable, como envidia, como repetición. Como esa persona que cambia de rostro, pero provoca exactamente la misma herida. Y quizá por eso algunas cosas parecen perseguirnos. No porque necesariamente exista un destino mágico organizando cada detalle de nuestra vida, sino porque llevamos con nosotros aquello que todavía no hemos logrado hacer consciente. Me gusta imaginar la mente como una casa en la que pasamos décadas viviendo en la misma habitación. Conocemos cada mueble, cada ruido, cada grieta de la pared. Hasta que, una madrugada, escuchamos pasos al otro lado de una puerta que creíamos cerrada con llave. El miedo no surge únicamente de lo que podría existir ahí dentro. Surge al descubrir que la casa siempre fue más grande de lo que imaginábamos. Si haces esto en silencio, vas a reconocerte aquí, porque quizá aquello que buscas también te esté buscando a ti, no como una promesa romántica del universo, sino como una parte olvidada de tu propia existencia que intenta encontrar un camino de regreso. Y existe una pregunta que cambia por completo esta historia. Si aquello que más deseas apareciera frente a ti hoy, ¿tendrías el valor de recibirlo o descubrirías que llevas años buscando precisamente aquello que más miedo te da vivir? Antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te hiciste el tonto en una conversación solo para no crear problemas? ¿Cuántas veces estuviste de acuerdo porque explicar lo que pensabas era demasiado trabajo? No estás cansado de la gente.
Estás cansado de usar una máscara para encajar donde no cabes, y hay una parte que nadie dice en voz alta. Para ellos, tú nunca fuiste importante, solo eras útil. Hiciste bien en alejarte, solo que nadie te contó lo que viene después. Conseguiste el silencio y ahora no sabes qué hacer con él. Ves videos, estás de acuerdo, duermes y al día siguiente te pones la máscara otra vez sin darte cuenta. Nosotros construimos una herramienta para ayudarte con esto. Se llama Protocolo Exilio. Nació de lo que hizo Maquiavelo después de ser usado, torturado y descartado por la ciudad a la que sirvió toda su vida. Maquiavelo no volvió a explicarse. Desapareció y reapareció con un libro que los hombres de poder leen desde hace más de 500 años. Y es ese mismo camino el que vas a recorrer en 15 días. No vas a tener que decidir nada, solo ejecutar. Tu versión útil e ingenua muere ahí adentro. Quien sale de la cueva es irreconocible, frío, calculador e imposible de usar. Si esto tiene sentido para ti, haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado aquí abajo o escanea el código QR para saber más. Ahora, volvemos al contenido. Durante mucho tiempo, interpreté mis búsquedas de una manera sencilla. Si deseaba algo, era porque me hacía falta. Me faltaba amor, así que buscaba a alguien. Me faltaba reconocimiento, así que trabajaba más. Me faltaba sentido, así que imaginaba que necesitaba cambiar de ciudad, de profesión, de relación, quizá incluso de personalidad. El problema comenzó cuando algunas de esas cosas llegaron. Porque existe una experiencia de la que casi nadie quiere hablar. Conseguir aquello que querías y seguir sintiendo la misma ausencia. Entras en la relación que imaginabas. Consigues el trabajo, recibes el reconocimiento, compras aquello que durante meses representó una especie de meta. Durante los primeros días hay alivio. Después, el silencio regresa. Y en el silencio, esa sensación vuelve a aparecer. Fue entonces cuando empecé a comprender una idea de Jung que cambia por completo la pregunta. Tal vez algunas de las cosas que buscamos afuera están cargadas de contenidos que todavía no logramos reconocer dentro de nosotros. En el material que inspira esta reflexión, esto aparece a través de la idea de proyección. Cualidades, deseos y posibilidades interiores pueden ser proyectados inconscientemente sobre personas, lugares y caminos, haciendo que parezcan poseer algo casi irresistible. Es como cuando alguien conoce a una persona extremadamente libre y queda fascinado. Hay algo en ella. Tal vez sí, pero también puede haber algo en ti cuando estás frente a ella. Quizá pasaste 20 años siendo responsable, predecible, obediente, intentando no incomodar a nadie. Entonces conoces a alguien que dice lo que piensa, cambia de rumbo sin pedir disculpas y parece ocupar su propio espacio sin avergonzarse. Tú llamas a eso atracción, pero una parte de esa intensidad quizá provenga de reconocer en esa persona una libertad que te prohibiste a ti mismo. Es aquí donde la frase «aquello que buscas también te está buscando» deja de parecer una promesa mística y comienza a volverse psicológicamente incómoda. Porque aquello que te busca puede ser una parte de ti que se quedó atrás. Pasé tanto tiempo buscando afuera aquello que finalmente pudiera completarme que nunca percibí la violencia escondida en esa búsqueda. Cada nuevo deseo llevaba consigo la esperanza de que alguna persona, logro o lugar, pudiera hacer por mí aquello que yo todavía no conseguía hacer. Acercarme a quien realmente era sin tener que pedir permiso para existir. Y esto aparece en las situaciones más comunes. En la persona que necesita sentirse deseada para sentir que tiene valor. En aquella que nunca logra estar soltera porque el silencio revela inmediatamente un abandono mucho más antiguo. En quien trabaja hasta el agotamiento y llama a eso ambición,
cuando en secreto está intentando conseguir una aprobación que nunca recibió, o en quien elige repetidamente a personas emocionalmente indisponibles y después se pregunta, casi con rabia, ¿por qué esto siempre me pasa a mí? Tal vez la pregunta más útil no sea ¿por qué eso me sucede a mí? Tal vez sea ¿por qué eso sigue encontrando algo en mí? Jung escribió que, cuando una situación interior no se hace consciente, puede aparecer exteriormente como destino. El material base desarrolla precisamente esta tensión. Mientras el conflicto permanezca desconocido, podemos seguir buscando nuevas personas, nuevos lugares y nuevos logros, sin darnos cuenta de que llevamos el mismo patrón a cada escenario. Cambian los nombres, cambian las habitaciones, cambian las promesas, pero la herida reconoce el camino. Y quizá eso sea lo que más asusta. Porque significa que no toda búsqueda necesita convertirse inmediatamente en una conquista. Algunas necesitan ser interpretadas. Cuando algo te atraiga de una manera desproporcionada, quizá valga la pena preguntarte, ¿qué existe exactamente ahí que siento que no existe en mí? ¿Libertad? ¿Valentía? ¿Sensualidad? ¿Poder? ¿Pertenencia? ¿Permiso para descansar? ¿Permiso para decir que no? La respuesta puede ser desagradable porque a veces descubrimos que pasamos años rogándoles a los demás que cargaran con partes de nosotros que nos avergonzaba asumir. Y entonces la búsqueda cambia. Puedes seguir amando a alguien, deseando una carrera, mudándote de ciudad, persiguiendo un sueño. Jung no exige que abandonemos el mundo exterior. El punto es reconocer cuándo convertimos esas cosas en la promesa de que finalmente estaremos completos. Porque ninguna persona puede cargar para siempre con la tarea de completarte. Ningún logro puede soportar ese peso. Tarde o temprano, la proyección comienza a perder fuerza. Y cuando eso sucede, quizá descubras algo extraño. Aquello que parecía estar esperándote al final del camino estuvo, todo este tiempo, intentando nacer dentro de ti. Tal vez sea en este sentido que lo que buscas te busca, no persiguiéndote por el mundo, sino apareciendo una y otra vez en todo aquello que logra tocar exactamente la parte de ti que todavía permanece escondida. Tardé en darme cuenta de que algunas de mis mayores atracciones no decían tanto sobre aquello que estaba frente a mí, decían más sobre aquello que faltaba dentro de mí. Conoces a alguien y sin entender muy bien por qué, esa persona adquiere un peso enorme. No necesariamente es la más atractiva, inteligente o compatible. Aún así, hay algo en ella que atraviesa tus defensas. Piensas demasiado. Esperas mensajes, interpretas silencios, sientes celos incluso antes de que exista suficiente intimidad como para justificarlo. Y entonces dices, hay algo especial en esa persona. Puede ser. Pero existe otra posibilidad más incómoda. Esa persona tocó algo especial que estaba escondido dentro de ti. Es ahí donde la proyección se vuelve tan importante para comprender ciertas atracciones. Podemos ver en el otro cualidades, deseos y posibilidades que todavía no logramos reconocer como nuestros. Una persona extremadamente controlada puede enamorarse precisamente de alguien espontáneo. Quien pasó toda la vida obedeciendo puede quedar fascinado por alguien que no pide permiso. Quien aprendió a ocultar su fragilidad puede sentir una atracción casi inexplicable por alguien capaz de mostrar sus emociones sin vergüenza. Y parece destino. Pero a veces, estamos mirando a alguien que recibió temporalmente el papel de cargar con una parte de nosotros que todavía no sabemos cómo vivir. Esto explica una experiencia dolorosa, cuando esa persona finalmente se vuelve humana. Se equivoca, te contradice, no responde como esperabas, muestra sus defectos. Y aquella figura extraordinaria comienza lentamente a desaparecer. Entonces aparece la frustración. Cambiaste. Tal vez sí cambió,
pero quizá una parte de lo que cambió fue tu manera de mirar. Algunas personas entran en nuestra vida cargando, sin saberlo, personajes que nosotros mismos escribimos. Depositamos en ellas nuestra esperanza de libertad, protección, reconocimiento o salvación. Después sufrimos cuando descubrimos que había una persona real debajo de todo aquello que nuestra necesidad quería ver. Por eso ciertas decepciones parecen mucho más grandes de lo que la relación justificaría. No perdiste solamente a alguien. Perdiste aquello que imaginabas que llegarías a ser cuando fueras amado por esa persona. Y esto también sucede fuera del amor. Ves a alguien abandonar una carrera segura para comenzar algo diferente y sientes irritación. ¡Qué irresponsabilidad! Pero sigues pensando en eso. Tal vez la irritación esconda envidia, y quizá la envidia esconda deseo. No necesariamente el deseo de copiar esa vida, sino de recuperar el valor de elegir algo sin necesitar la aprobación de todos. Lo mismo sucede cuando alguien nos molesta excesivamente. A veces, la otra persona realmente está equivocada. No toda reacción es una proyección, pero cuando la intensidad parece demasiado grande, aprendí a desconfiar. ¿Por qué esto me afecta tanto? ¿Por qué necesito demostrar que esa persona está equivocada? ¿Por qué su libertad parece una provocación personal? Hay encuentros que funcionan como espejos que nunca pedimos recibir. Algunos muestran aquello que amamos, otros muestran aquello que rechazamos, y los más peligrosos muestran aquello que secretamente deseamos ser. Por eso, cuando alguien ejerza una atracción casi magnética sobre ti, quizá la pregunta no sea solamente ¿qué tiene esa persona? Tal vez exista una pregunta anterior. ¿Qué despierta en mí cuando estoy frente a ella? Porque a veces pasas años persiguiendo a una persona cuando, en realidad, estás persiguiendo una parte de ti mismo. Y mientras no percibas la diferencia, podrás cambiar de rostro, de relación, de ciudad, y seguir sintiendo exactamente la misma hambre. Existe una sensación difícil de explicar. Encuentras algo por primera vez y extrañamente sientes como si lo estuvieras reconociendo, no descubriendo. Puede suceder con un libro, una profesión, una conversación inesperada, un lugar en el que nunca has estado. A veces ocurre cuando vemos a alguien viviendo de una manera que nosotros nunca hemos tenido el valor de vivir. Durante unos segundos, algo dentro de nosotros dice, es esto. Yo ya he sentido eso, e inmediatamente intenté convertir esa sensación en una explicación. Coincidencia, emoción, carencia, fantasía. Tal vez algunas veces realmente lo fuera, pero lo que me intrigaba eran aquellas cosas que seguían regresando. Intentas olvidar una posibilidad, pero reaparece. Abandonas un deseo porque parece imprudente, y años después, todavía te inquieta. Eliges el camino considerado correcto, pero sigues mirando discretamente hacia aquella ruta que no tomaste. No significa que debas obedecer todos tus deseos. Significa solamente que quizá algunos merezcan ser escuchados, porque existe una enorme diferencia entre preguntar, ¿debería hacer esto? Y preguntar, ¿por qué esto sigue vivo dentro de mí? Piensa en alguien que pasó toda su vida siendo aquello que los demás esperaban de él. Eligió una profesión segura, se volvió responsable, aprendió a no causar problemas, construyó una vida perfectamente explicable. Entonces, una noche cualquiera, ve a alguien tocando el piano en un restaurante y comienza a llorar. No necesariamente quiere abandonarlo todo y convertirse en músico. Tal vez ese piano haya tocado algo más. El recuerdo de una parte de sí mismo que fue sacrificada para poder pertenecer. Hay deseos que no llegan para exigirte que destruyas la vida que construiste. Llegan como testigos de una vida interior que permaneció demasiado tiempo sin voz. Y quizá el dolor no esté en no poseer aquello que deseas,
sino en darte cuenta de cuánto de ti tuviste que abandonar para convertirte en la persona que todos aprendieron a reconocer. Por eso aquello que nos llama también puede asustarnos, porque reconocer un deseo verdadero genera responsabilidad. Mientras diga, no sé lo que quiero, puedo seguir exactamente donde estoy. Pero cuando lo descubro, algunas excusas comienzan a morir. Tal vez por eso aparecen ciertas oportunidades y nosotros retrocedemos. Queríamos intimidad, pero cuando alguien finalmente nos ve de verdad, sentimos ganas de huir. Queríamos libertad, pero cuando surge la posibilidad de elegir por nosotros mismos, buscamos a alguien que nos diga qué hacer. Queríamos ser reconocidos, pero cuando necesitamos mostrar nuestro trabajo, sentimos vergüenza. El deseo nos acerca. El miedo nos empuja hacia atrás. Y nos quedamos en ese pasillo psicológico, avanzando y retrocediendo frente a la misma puerta. Tal vez aquello que te llama no esté prometiendo felicidad. Quizá esté señalando una parte de tu personalidad que todavía necesita encontrar espacio en la vida real. Y eso lo cambia todo, porque dejas de preguntarte únicamente si aquello es una señal y comienzas a observar qué despierta ese acontecimiento dentro de ti. La coincidencia deja de ser una predicción, se convierte en un espejo. El encuentro ya no necesariamente te dice hacia dónde debes ir. Empieza a revelar algo sobre la persona en la que te estás convirtiendo. Y quizá exista una razón por la que algunas posibilidades siguen regresando después de tantos años. No porque el universo necesariamente esté preparando algo para ti, sino porque hay cosas que puedes abandonar en el mundo, sin conseguir abandonarlas dentro de ti. Tal vez la pregunta más perturbadora no sea por qué deseas tanto algo. Es por qué, cuando finalmente se acerca, empiezas a huir. He visto esto suceder de maneras casi imperceptibles. Una persona se queja durante años de que nadie logra amarla de verdad. Entonces conoce a alguien disponible, interesado, emocionalmente presente, y comienza a buscar defectos. El mensaje tarda 20 minutos en llegar y ya siente que algo cambió. Una frase se convierte en amenaza. Una pequeña distancia se convierte en abandono. Hasta que termina destruyendo precisamente aquello que decía querer. Después se pregunta, ¿por qué siempre me pasa esto? Tal vez porque lo conocido, aunque sea doloroso, sigue pareciendo más seguro que aquello que nunca aprendimos a recibir. Es aquí donde la sombra de Jung deja de ser una idea bonita y comienza a invadir la vida cotidiana. La sombra no guarda únicamente agresividad, envidia, vergüenza o deseos que preferimos ocultar. También puede guardar nuestro valor, nuestra capacidad de decir que no, nuestra necesidad de afecto, nuestra fuerza, nuestra ambición y todo aquello que alguna vez aprendimos que debíamos amputar para seguir perteneciendo. Un niño al que solo elogian cuando obedece puede crecer sin saber poner límites. Quien tuvo que ser fuerte demasiado pronto puede sentir vergüenza de necesitar a alguien. Quien aprendió que el amor debe ganarse puede desconfiar cuando finalmente recibe amor sin tener que suplicarlo. Entonces, repetimos. Cambiamos de relación, pero elegimos la misma distancia. Cambiamos de trabajo, pero seguimos intentando demostrar nuestro valor. Prometemos no volver a aceptar migajas y, cuando sentimos miedo al abandono, comenzamos otra vez a negociar nuestra dignidad. Dostoyevski escribió, «El hombre a veces ama terriblemente el sufrimiento, no porque conscientemente deseemos sufrir, sino porque existe una intimidad aterradora en el sufrimiento conocido. Hay dolores que permanecen no porque nos gusten, sino porque construimos nuestra identidad alrededor de ellos. Después de tantos años sobreviviendo de la misma manera, abandonar el patrón significa enfrentarnos a una pregunta todavía más aterradora que la propia herida. ¿Quién sería yo si ya no necesitara protegerme como antes?
Tal vez eso sea lo que está sucediendo cuando te acercas a aquello que deseas y retrocedes. Quieres ser amado, pero ser amado exige ser visto. Quieres libertad, pero la libertad exige responsabilidad. Quieres cambiar, pero cambiar significa perder la excusa para seguir siendo quien siempre has sido. Por eso algunas personas sabotean la oportunidad correcta y permanecen durante años en la situación equivocada. No es simplemente falta de valor. A veces es una fidelidad inconsciente hacia una identidad antigua. Y cuanto más te acercas a la puerta, más intenta esa identidad convencerte de que hay peligro del otro lado. Tal vez aquello que parece perseguirte sea precisamente el conflicto que sigues evitando mirar. Porque mientras permanezca inconsciente, podrás cambiar los nombres, los lugares y las promesas. Pero encontrarás, una y otra vez, la misma herida usando rostros diferentes. Llega un momento en el que te das cuenta de que pasaste años esperando a que la vida comenzara. Cuando encontraras a alguien, cuando tuvieras dinero, cuando finalmente fueras reconocido, cuando superaras aquella herida, cuando dejaras de sentir miedo. Yo también llegué a tratar el futuro como una especie de habitación donde existía una mejor versión de mí esperando ser encontrada. Solo había un problema. Siempre llevaba conmigo a la persona que ya era. Tal vez por eso algunos logros no producen la transformación que imaginábamos. Llegas a donde querías y descubres que la inseguridad llegó contigo. Eres amado y sigues esperando el abandono. Recibes reconocimiento e inmediatamente temes no poder mantenerlo. El paisaje cambia, pero aquello que no ha sido integrado sigue viajando con nosotros. Es aquí donde la individuación, en Jung, adquiere un sentido mucho más íntimo. Volverse una persona íntegra no significa eliminar nuestras contradicciones. Significa dejar de dividir nuestra propia existencia entre aquello que podemos mostrar y aquello que necesitamos esconder. La rabia que reprimiste quizá esconda un límite que nunca lograste establecer. La envidia puede revelar una vida que nunca te permitiste desear. El miedo a perder a alguien quizá muestre cuántas veces te abandonaste a ti mismo para evitar que otra persona se fuera. E incluso esa necesidad desesperada de aprobación puede esconder una antigua pregunta. Si nadie está impresionado conmigo, ¿sigue habiendo algo en mí que merezca amor? Tal vez aquello que deseas comience a encontrarte precisamente cuando dejas de exigirle al mundo que responda a esa pregunta por ti. Yo solía imaginar que encontrar mi camino significaría reconocer una ruta sin miedo, sin contradicciones y sin dudas. Hoy sospecho lo contrario. Tal vez algunas de las decisiones más verdaderas sean precisamente aquellas ante las cuales una parte de nosotros quiere avanzar, mientras otra suplica regresar a lo conocido. Esto también cambia la manera en que vemos las coincidencias. Aparece una persona, surge una oportunidad. Una conversación sucede en un momento inesperado, pero no necesitamos convertirlo todo en destino. La pregunta no es solamente ¿el universo está intentando decirme algo? La pregunta más seria es, ¿por qué esto encontró tanta resonancia dentro de mí? Porque aquello que te encuentra necesita encontrar algo en ti capaz de reconocerlo. Tal vez dos personas puedan atravesar exactamente la misma experiencia y solo una de ellas salga profundamente transformada. No porque haya sido elegida, sino porque estaba preparada para darse cuenta. Y hay algo casi cruel en eso. Puedes pasar años pidiendo una oportunidad y descubrir que recibirla exige abandonar hábitos que te protegían. Puedes desear intimidad y darte cuenta de que exige mostrar aquello que siempre escondiste. Puedes desear libertad y descubrir que nadie vendrá a asumir la responsabilidad por las decisiones que ahora te corresponden. El deseo deja de ser fantasía cuando comienza a exigir presencia. Tal vez por eso aquello que buscamos parece, en ciertos momentos, también caminar en nuestra dirección.
no necesariamente porque exista una fuerza invisible organizando cada acontecimiento para satisfacer nuestros deseos, sino porque, cuando algo dentro de nosotros cambia, comenzamos a reconocer posibilidades que antes pasaban inadvertidas. Y entonces sucede algo silencioso. Dejas de correr desesperadamente detrás de la vida que supuestamente debería salvarte. Comienzas a percibir la vida que ya está buscando abrirse paso a través de ti. Tal vez aquello que buscas no esté escondido al final del camino. Quizá esté surgiendo en cada encuentro, miedo, deseo y repetición que te obliga a acercarte a quien realmente eres. Y entonces la pregunta final deja de ser, ¿cuándo me encontrará aquello que deseo? Y pasa a ser, si ya está frente a mí, ¿qué parte de mí todavía necesita despertar para poder reconocerlo? Quiero agradecerte por haberte quedado conmigo hasta aquí. Mientras escribía sobre todo esto, recordé una noche en la que me di cuenta de que estaba intentando olvidar algo que, en realidad, necesitaba comprender. Me decía a mí mismo que ya lo había superado, pero seguía regresando a los mismos recuerdos, a las mismas preguntas como quien pasa una y otra vez frente a la misma puerta fingiendo que no quiere entrar. Esa noche entendí algo que todavía me acompaña. No todo lo que regresa quiere volver a nuestra vida. Algunas cosas regresan porque todavía hay algo dentro de nosotros que necesita ser visto. Tal vez llegaste hasta aquí precisamente con una persona, una decisión o una ausencia rondando tu mente. Gracias por compartir este silencio conmigo. Y ya que sobreviviste a Jung, la proyección, la sombra, el abandono y una pequeña crisis existencial sin cerrar el video, creo que suscribirte al canal no sería el mayor compromiso emocional de tu semana. Si alguna parte de este video te describió con una precisión un poco incómoda, escribe en los comentarios. Lo reconocí. No necesitas explicar qué fue. Algunas cosas todavía necesitan seguir siendo nuestras durante un tiempo. Y ahora mismo hay 2 videos apareciendo en tu pantalla. Elige aquel que te provoque una pequeña resistencia. Porque después de todo lo que hemos hablado aquí, ya lo sabes. A veces, el video que evitas es precisamente aquel que encontró la pregunta que todavía no querías hacerte.